Di conmigo, esta es mi Biblia. ¿Cuántos traen Biblia? Pues, aunque sea electrónica o inteligente, ¿sí? Di conmigo, esta es mi Biblia. Fuerte, esta es mi Biblia. La palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo, todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy recibo la semilla incorruptible e indestructible que cambia mi mente y que nunca más soy la misma persona. Di conmigo, nunca, nunca, nunca. Amén. Dale un aplauso al Señor y ve al libro de Proverbios, capítulo 18, en el versículo 23. La pastora no nos acompaña el día de hoy, está trabajando, llevando a cabo la misión también que Dios le ha encomendado en la empresa. Y pues gloria a Dios por su vida, porque ha sido de mucha bendición también ahí. Proverbios capítulo 18 en el verso 23, el martes inicié un tema de discipulado acerca de mentalidad de reino. Amén. ¿Cuántos ya escucharon el mensaje del discipulado? Levante la mano para enterarme. Nomás 2, 3, ok. Los demás, puedes entrar al Facebook, envías una solicitud a Rugir de León, Palabra de Fe, discipulado para aceptarte. El discipulado de nuestra iglesia es específicamente para nuestra iglesia. Han enviado solicitudes de otros estados, de otras iglesias, e inclusive ya estaban dentro y tuvimos que eliminarlas. ¿Esto es por qué? Porque el discipulado son temas que tienen que ver específicamente con el ministerio y liderazgo y servicio de nuestra casa. ¿Sí? A veces en ese tema hay que exhortar, hay que animar, alentar en torno a lo que vemos que hace falta pulir y perfeccionar en nuestra casa. Amén. Y eso es algo que necesitamos solamente atender en nuestra casa. Es por eso que el discipulado es muy diferente al día domingo. Ahorita es que se está transmitiendo en vivo. Y mucha gente nos está siguiendo y en su casa está viendo la transmisión, pues eso es abierto, eso es al público y bienvenidos, ¿vale? Pero el discipulado sí es estrictamente para nuestras familias de nuestra casa Rugir de León, nuestras niños, nuestros líderes, nuestros discípulos, son temas que tienen que ver específicamente con el ministerio de nuestra casa, ni siquiera con ministerios externos o fuera, sino de nuestra casa y con ministerios a los que estamos dando cobertura. ¿Sale? Ahí sí. Ok, pues vamos a Proverbios capítulo 18. En el versículo 23, te decía hace un momento que el martes inicié una serie de predicaciones acerca de mentalidad de reino. El martes fue el primer estudio, el primer mensaje, y durante todo este mes de septiembre vamos a estar hablando acerca de lo que es tener mentalidad de reino. Aquí dice en Proverbios 18:23, dice que el pobre habla con ruegos. ¿Sí dice así? Dice, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde dureza. Aquí nos está hablando de dos mentalidades. La mente del pobre y la mente del rico. Dos clases de personas. Uno rico y uno pobre. Ahora, quiero que comprendas lo siguiente. Cuando se habla de riqueza o de pobreza, el mundo lo relaciona con dinero. Y la Biblia nos enseña que la pobreza o la riqueza no es cuestión de dinero, sino de mentalidad. Puedes tener mucho dinero, pero si no tienes sabiduría o entendimiento de qué te serviría tener dinero.
Vea Proverbios capítulo 17 en el verso 16. Dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría si no tiene entendimiento? ¿Te fijas? ¿De qué le sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? ¿Siguen conmigo? Vayan a otra escritura. Eclesiastés capítulo 7 en el verso 12, y si alguien me lo puede leer en la versión sencilla o TLA. Capítulo 7, verso 12 de Eclesiastés. El tema es mentalidad de reino. Yo aquí tengo la Biblia multiversional, lo vamos a leer en esta versión. Es Eclesiastés, capítulo 7 en el versículo 12. Lo voy a leer en la versión sencilla. Dice, la sabiduría protege, pero también el dinero. Pero la sabiduría nos permite llegar a viejos. ¿Siguen aquí? La sabiduría protege y el dinero, pero la sabiduría nos permite llegar a viejos. ¿De qué le sirve al hombre tener dinero si no tiene sabiduría o tiene entendimiento? Puede ser el hombre más rico y seguir siendo pobre. O puede ser el hombre pobre y ser rico en su forma de pensar. Ahora, escribe esta teoría. El hombre pobre siempre será pobre aunque tenga dinero. Dice que el pobre habla con ruegos, pero el rico responde con dureza. El pobre siempre será pobre aunque tenga dinero. ¿Siguen aquí? ¿A qué se refiere esto? Ve al libro de Apocalipsis y no pierdas Proverbios. Dice que en esta teoría dice el pobre siempre será pobre aunque tenga dinero. Ayer que estaba estudiando, Dios me daba esta, pues no es una frase, sino es una teoría en torno a lo que la Escritura quiere enseñarnos. Apocalipsis capítulo 2, perdón, es capítulo 3, verso 14. Este es un mensaje que se le habló a la Odisea, a la iglesia de la Odisea, sus tiempos finales. Y fíjate lo que quiere decir esto. ¿Por qué? ¿A qué se refiere cuando un pobre siempre será pobre aunque tenga mucho dinero? Te dije hace un momento que la Escritura nos enseña que la riqueza o la pobreza no radica en cuestión del dinero, sino en la forma en cómo se piensa o se administra ese dinero. ¿Sale? En Apocalipsis 3:14 dice, escribe el ángel a la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Qué dice? Dice esto. ¿Qué es lo que dice ese Dios? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Está hablando un mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Estamos? No está hablando de ti. Está hablando a la iglesia de la Odisea. Verso 17. Porque tú dices,
¿Qué decía esa iglesia? Yo soy rico. Fíjate, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo ¿qué? Necesidad. ¿Cómo se llama eso? Soberbia o orgullo. El pobre siempre va a ser pobre aunque tenga dinero. Aquí está hablando de una mentalidad de pobreza aunque se tenía dinero. ¿Siguen conmigo aquí? Hablar del reino de Dios es hablar de la forma de pensar de Dios y actuar. ¿Quién dice amén? Pues es importante que sepas cómo debes de pensar a través de ese gobierno o ese reino. No quiero adelantarme, pero es un tema muy poderoso. Dice aquí, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, ¿qué más? Pobre, ciego y ¿qué más? Y desnudo. Esa gente pensaba que era rica solamente porque tenía dinero. Pero no sabían administrar su riqueza. Por eso seguían pensando como pobres. Qué tremendo, ¿no? ¿Están aquí? Ahora, Apocalipsis capítulo 2, verso 8, ¿a qué se refiere con el rico siempre será rico aunque no tenga dinero? Ya te expliqué acerca de por qué el pobre va a seguir siendo pobre aunque tenga mucho dinero. ¿Siguen aquí? Pensamientos, mentalidades. La Odisea decía, yo soy rico y no tengo ninguna necesidad. Vino la palabra de Dios y le digo, pues eres un pobre. Ciego y desnudo. A pesar de que tienes mucho dinero, sigue siendo pobre por la manera en cómo estás pensando. Pero el rico, aunque no tenga dinero, siempre va a pensar como rico. ¿Por qué? Por su generosidad. Vamos a ver. En el capítulo 2, verso 8, dice, escribe el ángel a la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras. Wow. Todo lo que hagas para Dios, Él lo sabe y las conoce. Yo conozco tus obras. ¿Y qué más? Wow, Dios conoce lo que puedas estar pasando, lo que pasaste. Dios conoce tu tribulación. Y dice aquí, y conozco también tu pobreza, pero tú eres rico. Fíjate, una palabra tan poderosa. A la iglesia de Esmirna, que creía y pensaba como pobre, por la tribulación, por la situación, las circunstancias, y vino la palabra de Dios y le dijo, aunque no tengas dinero, tú sigues siendo rico. Diferentes iglesias, diferentes mentalidades, diferentes palabras de parte de Dios. ¿Quién sigue conmigo? El pobre va a hablar con ruegos y súplicas por su forma y su manera de pensar. Pero el rico va a hablar palabras con autoridad porque tiene una mentalidad de riqueza. En el mundo las mentalidades fueron formadas por el dinero, pero en el reino de Dios lo que forma mentalidad es la palabra de Dios. No puedes pensar como hombre si sigues viviendo como hombre y si sigues alimentándote del alimento de la tierra. Si eres hijo de Dios, debes de pensar como Dios y debes de vivir como Él vive.
pues requieres tomar el alimento que va a renovar tu entendimiento para que pienses conforme al reino de Dios. ¿Quién dice amén? Apocalipsis, entonces, capítulo 1, versículo 6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. No dice que te va a hacer. No dice que tú vas a ser. Dice que tú ya eres. ¿Qué eres? No eres sacerdote. Primero eres rey. Antes que el ser sacerdote, primero eres rey. No puedes representar el cielo si no primero entiendes que eres rey. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es riqueza, es prosperidad, es paz, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Así dice la Escritura, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Eso es el reino. Y la Biblia dice que fuimos trasladados de un reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Quiere decir que ahora estamos constituidos como reyes de parte de Dios. Y si somos reyes, entonces también tenemos un reino. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así es. Ve al capítulo 5 de Apocalipsis en el versículo 10. Sí se está escuchando, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bueno. Capítulo 5 en el verso 10 de Apocalipsis dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Siguen conmigo? Y reinaremos ¿sobre qué? Sobre la tierra. Antes que decir que eres un ministro, pastor, evangelista o cualquier cosa relacionada al sacerdocio, tienes que comprender primero tu identidad de rey. No puedes decir que eres rey y seguir viviendo como si no lo fueras. Es como hablar de sanidad y estar enfermo. La Biblia habla en Isaías 53 que por las llagas de Jesucristo nosotros fuimos curados y sanados. Cuando hablamos de la Escritura es porque nosotros la vivimos. No puedes hablar de algo que no estás viviendo. Y si la palabra de Dios dice salud, entonces yo vivo en salud. Si la palabra de Dios dice que he sido enriquecido con toda clase de bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo Jesús, entonces yo vivo lo que la palabra de Dios dice que yo puedo vivir. Si no vivo lo que la palabra de Dios dice, entonces solamente estoy practicando una religión. Y la religión ni salva, ni sana, ni prospera. El que salva, el que sana y el que prospera, ese es Jesucristo. ¿Siguen conmigo? Vamos a Romanos capítulo 5, verso 12. Dice, por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está hablando del tiempo cuando Adán pecó. Dice en el verso 13, pues antes de la ley allá había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Verso 14, no obstante reinó la muerte. Subraya eso. Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra.
Eso es algo que ya se llevó por medio de Jesucristo. Pero antes de Jesucristo, lo que reinaba o imperaba o gobernaba aquí con la desobediencia del hombre fue la muerte. La muerte hizo un reinado, hizo un imperio. Y todo giraba en torno a la esencia de la muerte. Los animales se comían unos a otros porque lo que gobernaba era la muerte. El hombre empezó a morir, a envejecer, a cansarse porque lo que imperaba en el mundo era la esencia de la muerte. ¿Siguen conmigo? Pero si vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 2, vamos a ver lo que Jesús le hizo a la muerte. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 14. Te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, versión Dios habla hoy. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. Solo así podía morir. Fíjate, para poder vencer a la muerte, Jesús tenía que morir. Y para morir tenía que tomar una forma humana para poder morir. Él no podía venir en condición de Dios, porque como Dios no puede morir. ¿Siguen aquí? Solo en una naturaleza carnal o natural humana podía morir. Verso 15. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham, y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser sumo sacerdote y fiel, compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. En la versión 60, en el verso 2 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Fue destronada la muerte y Satanás por medio del sacrificio de Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no pudo retener a Jesús. Jesucristo venció a la misma muerte, triunfando sobre los demonios. Dice que fue resucitado con poder. Vamos a ver esto. Romanos. Capítulo 1, verso 4. Dice que fue declarado hijo de Dios. ¿Con qué? Con poder. Según el Espíritu de Santidad. Fíjate. Por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos ahora la gracia. ¿Y qué más? Y el ministerio para obedecer a la fe, no a la ley, para obedecer a la fe, palabra de fe, ni siquiera una religión. Cuando hablamos de fe no estamos hablando de un grupo de personas que practican una religión, sino estamos hablando de el carácter de Dios. La fe es parte del carácter de Dios. Prefiero escuchar a la fe
que escuchar o oír una religión. ¿Quién sigue aquí? ¿Quién dice amén a esto? Ahora, en Cristo Jesús fue destronada el imperio de la muerte o el reino de la muerte. La muerte ya no reina. Lo que gobierna a partir de Jesucristo es la vida. ¿Quién dice amén? La vida es lo que gobierna en tu vida. Amén. Ya no la muerte. En ninguna parte de tu vida debes de experimentar muerte porque la muerte ya fue vencida por medio de Jesucristo. Solo la vida, la justicia, la paz. Tú eres parte de esa forma de gobierno. ¿Lo estás comprendiendo? Tu forma de pensar se tiene que alinear al gobierno de Dios. Tú ya no eres esclavo, sino eres hijo. Y si eres hijo, entonces debes de vivir como tal. Vamos a ver. En el libro de Daniel, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, se profetizaba acerca de esta redención. Capítulo 7, versículo 26. Recuerda que con el pecado o la desobediencia de Adán, Adán perdió la forma de gobernar en esta tierra, el señorío o el dominio. ¿Me explico? Le entregó las llaves a Satanás para que Satanás, a través del imperio de la muerte, pudiese generar miedo y temor. Tuvo que venir Jesús en forma humana para poder vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y a destruir a la misma muerte. En el libro de Oseas se habla acerca de cómo la muerte iba a ser destruida por Jesucristo. Oh muerte, yo seré tu destrucción. Oh Seol. Jesucristo fue al infierno para que tú ya no fueras. Jesucristo murió en sus tres partes para que tú ya no murieras. Murió en su espíritu, murió en su alma y murió en su cuerpo para que tú ya no mueras. Es que todos vamos a morir. No, la Biblia dice que hay un misterio. Que no todos vamos a morir, sino que seremos transformados. Como Enoc. Caminó con Dios 350 años y no vio muerte. Yo creo que yo soy como la generación de Enoc, que no va a conocer muerte física. Lo único que estamos esperando la iglesia es que Jesucristo venga por nosotros y seamos arrebatados. Es el rapto. No esperes la segunda venida, ¿eh? La segunda venida es cuando venimos con Jesucristo juntamente con Él para reinar por 1000 años. Es después de la tribulación. No, tú y yo estamos esperando el rapto. A que este cuerpo solamente sea transformado. Mentalidad de reino. ¡Uy! No soy pobre para pensar en morir. Soy rico y pienso como mi Padre. El pobre solamente piensa como pobre y habla como pobre. Con ruegos y qué. Y súplicas. Por eso a veces llega un momento que habla más de la muerte que de la vida. Habla más de la escasez que de la abundancia. Habla más de la enfermedad que de la salud. Porque su mente sigue siendo pobre, aunque tenga mucho dinero. Qué tremendo es esto. ¿De qué le sirve tener mucho dinero si sigue pensando como pobre? ¿Siguen conmigo? La pobreza entonces ni la riqueza radican en cuestión del dinero, sino en la palabra, sabiduría, formas de pensar.